Hola, buenas tardes, esto es Daily Tenent de Politicast. Hoy es viernes, es 12 de junio de 2020, son las 7 de la tarde y arrancamos. El caso 8M archivado por falta de indicios para acusar al gobierno de España después de acumular más de 3.000 folios de instrucción en 3 meses, de encargar informes a la Guardia Civil y a un forense médico, de solicitar ingente cantidad de documentación a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento, al Ministerio de Sanidad y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de citar a declarar a una veintena de testigos, funcionarios, promotores de las manifestaciones y de llamar como imputado al delegado del gobierno en la región, José Manuel Franco, en medio de una gran expectación mediática y polémica después de la destitución de Pérez de los Cobos, el general de la Guardia Civil, la magistrada Carmen Rodríguez Medel ha decidido archivar la causa. Justifica esta última decisión en una causa que ha marcado la política nacional en las últimas semanas. La magistrada concluye que el delegado del gobierno no tuvo conocimiento cierto y objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones en la época de expansión del coronavirus bajo sospecha, que incluye la marcha feminista del 8 de marzo en el que estuvieron la mayoría del gobierno de coalición. Además, remacha la juez, Franco no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular, tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario ni ninguna persona. La juez también afirma que pese a los informes de la Guardia Civil no hay pruebas de que el gobierno presionara a los organizadores para seguir convocando la marcha, además de alegar que esos informes también contenían varios errores que han sido claves para tomar esta decisión. Si antes hablábamos de oposición frontal junto a PP y Vox, lo cierto es que Ciudadanos ahora está virando un poco hacia la neutralidad o lo que era antes y los pactos con el PSOE. Hoy se ha escenificado en una reunión en la Moncloa entre dos delegaciones encabezadas por la vicepresidenta primera Carmen Calvo por el gobierno y Edmundo Val, el portavoz de la formación de Inés Arrimadas, recordemos que está de permiso maternal después de tener su primer hijo. Supone la escenificación definitiva del giro de 180 grados de este grupo, que ha pasado de un enfrentamiento total con el Ejecutivo a una colaboración estrecha entre todos con los últimos decretos del estado de alarma y también con el de nueva normalidad. Ciudadanos insiste en que no es un socio de gobierno ni lo va a ser, lo que indica que seguramente sería muy difícil que entrara en un pacto de presupuestos. Pero de momento la relación avanza y fuentes de los dos sectores han confirmado al diario El País que la reunión ha sido muy positiva y que ha habido mucho acuerdo sobre las medidas a tomar frente a la pandemia, la salida ordenada del estado de alarma y las alternativas en caso de que surja un rebrote. Ambos grupos se han emplazado para una nueva reunión en julio. Ciudadanos ha apostado claramente por influir en las decisiones del Ejecutivo alrededor de la pandemia en vez de mantenerse simplemente en oposición, como Vox y el PP han hecho. También está girando ligeramente y después de apoyar el ingreso mínimo vital parece también dispuesto a hacerlo con el decreto de nueva normalidad, algo que ya parece que sí va a ser porque enviaron el borrador al Partido Naranja y ahora también la ha devuelto con algunas correcciones. Edmundo Val, en una rueda de prensa posterior a esta reunión, ha reivindicado que Ciudadanos está con un papel protagonista en esta nueva etapa y su participación para mejorar los decretos y ayudar a la prórroga del estado de alarma que ha salvado millones de vidas es importante para el futuro. El próximo lunes toda España estará en fase 3, excepto Galicia. Será la primera comunidad autónoma que ya podrá entrar en lo que denomina el gobierno la nueva normalidad, y 7 territorios permanecerán en la 2, la Comunidad de Madrid, Barcelona en su área metropolitana, el área sanitaria de Lleida y las provincias castellano-leonesas de Salamanca, Ávila, Segovia y Soria, lo que supone una cuarta parte de la población española. El Ministerio de Sanidad ha aceptado todas las peticiones de avance de esta semana, tanto de Galicia, que solicitó, como hemos comentado, entrar en la nueva normalidad y será la primera, como la de la Comunidad Valenciana, el resto de provincias de Castilla y León, el resto de Cataluña, Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Ceuta. En esas unidades territoriales que pasarán el lunes a fase 3 viven unos 10 millones de ciudadanos. Este esquema durará una semana. Cabe recordar que el 21 de junio a las 12 de la noche se acaba la última prórroga del estado de alarma que aprobó el Congreso de los Diputados. Con ello regirán las medidas que se aprobaron en el Real Decreto de la llamada nueva normalidad y las normas que decidan establecer las comunidades autónomas. Por ejemplo, seguirá siendo obligatorio el uso de mascarilla en espacios cerrados o cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad
seguridad de 1,5 metros, pero ya no habrá restricciones a la movilidad y se podrá viajar por toda España sin necesidad de justificación. En adelante, solo se podrán hacer confinamientos concretos ante pequeños brotes que pongan en peligro la salud pública, como ya sucedió en su día antes del estado de alarma en Igualada y ahora está pasando en Euskadi. Abrimos hoy el foco europeo, el foco internacional, mejor dicho, antes, ya la poca presencia de noticias en un viernes, y es que los eurodiputados del Partido Popular Europeo han cerrado filas con los llamados países frugales para intentar imponer una condicionalidad muy estricta y exigente en el Fondo de Recuperación de la Unión Europea, el famoso MEDE, destinado a paliar los daños económicos de la COVID-19. La delegación española del PP, encabezada por Dolors Montserrat, también ha secundado una iniciativa que espera garantizar que los 750.000 millones de euros que se destinarán a inversiones con valor añadido, pero que podría acabar por convertirse en un campo minado de obstáculos políticos y cortapisas reguladoras para el desembolso de la ayuda. Vamos, un callejón sin salida o un laberinto. La ofensiva de los populares se pactó en una reunión el pasado martes de los principales dirigentes del grupo, liderado por el eurodiputado alemán Manfred Weber. El encuentro decidió la creación de un equipo de trabajo encargado de vigilar que la negociación sobre los detalles del fondo incorpore los criterios estrictos exigidos por varias delegaciones nacionales del grupo. El endurecimiento de la posición del mayor grupo del Parlamento Europeo refuerza las tesis de los llamados países frugales, Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca, que se han resignado desde el primer día a la creación de este fondo y a la que la mayor parte se destina a subsidios, pero que exigen a cambio una condicionalidad muy estricta ligada a reformas que mejoren la competitividad de todos los países. Fuentes del PP español han confirmado al diario El Mundo que apoyan este plan que ha propuesto el Partido Popular Europeo, pero insisten en que no se trata en absoluto de imponer recortes ni ajustes presupuestarios, sino de garantizar que el dinero se gasta de una manera más adecuada. Ponemos un momento el foco en el Reino Unido y es que la economía del Reino Unido ha registrado este pasado abril una caída del 20%, su descenso más grave desde que la Oficina Nacional de Estadística, la ONS por sus siglas en inglés, comenzó a publicar el dato mensual del Producto Interior Bruto del país en 1997. Ha hecho historia, porque este es el número que ha superado todos los cálculos más pesimistas que tenía el Banco de Inglaterra desde un inicio. Se resume en 3. La mayor caída que el Reino Unido haya visto en su historia, 3 veces superior al bajón del mes anterior, un 5,8% de contracción de la economía inglesa, y esta es el dato más grave, 10 veces mayor que cualquier caída anterior en su historia. La congelación absoluta de empresas y servicios decretada por el gobierno del conservador Boris Johnson para frenar el acelerado contagio del coronavirus a partir de mediados de marzo ha sido clave. Básicamente, el decreto del confinamiento hecho un poco tarde, según varios expertos, por el propio Johnson, ha sido lo que ha hecho que esta caída sea tan pronunciada. Todos los ámbitos de actividad han sufrido el golpe, salvo una, la producción farmacéutica, que es la única que aumentó y aumentó en un 15%, su mejor número en muchos años. La producción del sector servicios supone el 80% de la economía británica, cayó un 19% en comparación al mes anterior, la producción industrial se redujo al 20%, con las cifras más acusadas se queda la industria automovilística, una de las más importantes también en el Reino Unido, ha caído casi un 30%. Y acabamos en Siria. En medio de una grave crisis, el presidente siriano Bashar al-Assad ha destituido este jueves a su primer ministro Hikmet Kamish en el cargo desde 2016. El gobierno sirio no ha explicado los motivos de la destitución, pero se produce 4 días después de las protestas masivas en la provincia de Sueida, al sur del país, mientras la economía se hunde cada vez más en un país devastado por 9 años de guerra y sin una salida política a la vista. El Ejecutivo, sin embargo, mantiene todavía las elecciones legislativas previstas para el próximo 19 de junio. Esa provincia, la de Sueida, al igual que el resto del país, ha visto cómo numerosos comercios han cerrado sus puertas tras la drástica devaluación de la libra siria, la SYP en sus siglas en inglés, que ha perdido un 60% de su valor frente al dólar. En apenas una semana, la SYP ha marcado un récord histórico negativo. Las protestas piden la dimisión de Bashar al-Assad y la fin del régimen en un conflicto enquistado.
En el país, donde se ha duplicado el precio del pan en las últimas 2 semanas, no se habían visto protestas similares desde 2011, solo brevemente en 2015 entre una minoría donde la mayoría de líderes han cerrado filas en torno a Al-Assad durante los últimos 9 años de guerra. Ya hasta aquí, un nuevo Daily Tenel del viernes 12 de junio de 2020. Muchas gracias a todos por escucharnos y les recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter a quien les habla @Iván_Veas4, en Instagram @depoliticas_ y en Twitter youtube.com/depoliticast. Descansamos el fin de semana, pero les espero el lunes con más noticias políticas.